Diputados aprobó proyectos sobre personería jurídica sindical. Cabildo Abierto intentó sin éxito agregarle a la iniciativa del Ejecutivo la exigencia de voto secreto en elecciones de los sindicatos y la eliminación del descuento de sus cuotas por planilla. Ese es el título en tapa hoy en el matutino La Diaria. Si vamos a las páginas principales del país, el enfoque es este otro. Diputados aprueba personería jurídica sindical, el Frente no acompañó, no salió obligación de voto secreto. Efectivamente, estamos ante el hecho político más importante de las últimas horas, la media sanción en la Cámara de Representantes del proyecto de ley que regula la personería jurídica de organizaciones de trabajadores y de empleadores. Una votación que se dio en una sesión extraordinaria, ya que el periodo ordinario de sesiones culminó hace pocos días. Hablamos hace unos minutos con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Ahora incorporamos el punto de vista de la oposición, el Frente Amplio, que no votó. Estamos con el diputado Felipe Carballo. Diputado, buen día. Buenos días, gusto estar con ustedes. Una pregunta y algunas más, pero la primera, ¿por qué el rechazo, teniendo en cuenta que incluso en algunos momentos del día temprano se había pensado en la posibilidad de que ustedes acompañaran, vista por ejemplo la actitud que ha tenido el PIT-CNT en torno a este texto? Bueno, primero que nada, quienes representamos al Frente Amplio en la Comisión de Trabajo somos 3 integrantes. Unánimemente, los 3 integrantes ya teníamos una decisión tomada en votar en contra de este proyecto de ley, en el entendido, digamos, que desde nuestro punto de vista es un retroceso en lo que tiene que ver justamente los derechos de los trabajadores. Y este proyecto de ley utiliza, a nuestro entender, digamos, el pretexto de la personería jurídica, pero que en realidad lo que le interesa al Ministerio de Trabajo tiene que ver justamente con el registro de los dirigentes sindicales, tiene que ver con los datos personales de los dirigentes sindicales y a su vez, digamos, de acceso público. Y por otro lado, porque condiciona, ¿verdad?, le pone, digamos, condicionantes a los sindicatos que no se registren en esa personería jurídica dentro del Ministerio de Trabajo la sanción de no descontarle la cuota sindical o no darle la información necesaria para los ámbitos de la negociación colectiva. Nosotros pensamos que esto es en gran medida, digamos, violatorio lo que es el artículo 57 de la Constitución, en donde el artículo habla claramente de que el Estado lo que tiene que hacer es promover, ¿verdad?, digamos, los sindicatos y darle los respaldos necesarios. Leo la primera frase del artículo 57 de la Constitución. La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándole franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. Por eso, no hay una sola línea en ese proyecto de ley que habla de la franquicia. No hay una sola línea en ese proyecto de ley que promueva a los sindicatos. O sea, específicamente va a lo que tiene que ver la personería jurídica, donde el 90% de los sindicatos en el país ya tienen personería jurídica. El tema acá es que lo que se hace es cambiar las reglas de juego desde nuestro punto de vista, y lo que genera es las condiciones para que la gente vaya y se registre. Usted ya tiene, digamos, personería jurídica como lo tiene el 90% de los sindicatos en el país, en vez de estar registrado en el Ministerio de Educación y Cultura, como funciona hoy en la actualidad, de todas maneras está condicionado a ir a inscribirse en el Ministerio de Trabajo. ¿Y por qué eso agrava las cosas? Si ya había un registro en el Ministerio de Educación y Cultura, ¿cuál es el problema de que ese registro se pase al Ministerio de Trabajo? Donde dice el ministro Mieres, además, lo que está previsto, según este proyecto, es un trámite incluso más ágil que el que había en el MEC. Seguramente sea más ágil, por eso yo digo que esto en realidad es el pretexto. Lo que sucede ahí es que en el artículo segundo se habla, por ejemplo, en el artículo segundo y en el artículo... Sí, en el segundo párrafo, habla particularmente sobre el tema de los datos personales que van a ser de acceso público.
Entonces, a mí me preocupa, y lo dijimos en el día de ayer, y nos preocupa a toda la bancada del Frente Amplio, que eso de alguna manera se transforme en una especie, digamos, de lista negra, mal llamada lista negra, de sindicalistas, desde el momento, digamos, que esos datos personales están de acceso a lo que tiene que ver, digamos, a la información pública. Entonces, a ver... ¿Qué diferencia hay con los registros que hoy existen en el Ministerio de Educación y Cultura en ese sentido? Porque no son públicos. Usted no tiene ahí todo publicado, cómo se llama, el número de cédula, su dirección, correo electrónico, su número de teléfono. Si tenés todos los datos de las personas. Acá en el proyecto nuevo se establece con respecto a las personas, ¿sí?, que hay que incluir información de quiénes son sus representantes, indicando nombre, cédula de identidad y domicilio. Esos son los 3 datos. Exactamente. Y a su vez también eso va a ser información de acceso público. A ver, yo quiero poner un ejemplo bien concreto para que se pueda entender, ¿no? Porque capaz que si uno está en un sindicato que sea grande, que tenga determinada fuerza, seguramente las características sean otras. Ahora, todos aquellos sindicatos que sean débiles, si usted está en un sindicato de una empresa, está en el sindicato de las domésticas, de algún sindicato rural, por ponerle algunos ejemplos, hay varios, pero por ponerle algunos ejemplos, usted en el día de mañana queda sin trabajo en ese lugar porque lo despidieron, va a ir a conseguir trabajo a otro lugar, y desde el lado empresarial pueden acceder a la información a ver si usted estuvo o no estuvo vinculado con alguna organización sindical. Y ese tipo de cosas suceden en el país. Por eso nosotros entendemos de que eso podría ser, digamos, un parámetro que vaya en esa dirección. Y de sobremanera, cuando uno mira cuáles son las propias declaraciones que han hecho los principales dirigentes de los partidos políticos en relación al tema. Si yo escuchaba, por ejemplo, lo que decía Delgado, que lo relacionaba justamente que bueno, que era necesario que se tuviese la personalidad jurídica en parte de los sindicatos, en todos los sindicatos, a los efectos de responsabilizar a los trabajadores frente a determinadas dificultades. Y ahí tenemos un par de ejemplos, por ejemplo, como fue todo el tema de la movilización de los trabajadores en el puerto, como fue en el caso de los trabajadores afiliados a FANCAP, en el tema de la refinería. Es decir, Usted alude a las declaraciones del secretario de la Presidencia en la entrevista en Quién es Quién hace pocos días, cuando dijo que el gobierno busca aprobar la ley sobre personería jurídica para que los gremios se hagan cargo por daños que hacen o incumplimientos. Sí, efectivamente, es más, yo llamo que esta es la ley Delgado, porque en realidad, digamos, nosotros ese proyecto lo tenemos desde hace algún tiempo en comisión. Habían varios proyectos también que venían desde Cabildo Abierto, que venían desde el Partido Nacional, habían por lo menos 2. Lo cierto y claro es de que comenzamos el receso en el Parlamento. La comisión que funcionó durante todo el año, es la única comisión en el Parlamento que funciona todas las semanas. Y este tema particularmente habíamos quedado de pasarlo, de tratarlo en el mes de marzo, abril del año que viene. Este proyecto, el proyecto se iba a tratar, dice usted, el año que viene, a comienzos del año que viene. Es más, hasta el presidente de la comisión estaba de licencia y tuvo que levantar su licencia para venir a la comisión, porque bueno, desde el Ejecutivo se resolvió de que ese tema se tenía que ser tratado en forma urgente y por lo tanto se convocó a una comisión a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde ya con el objetivo de votarlo en el plenario. Ni siquiera tuvimos la oportunidad en la comisión de poder dar la discusión más política del tema. Sí, es un proyecto, a nuestro entender, que viene tirado de los pelos y que genera, digamos, un nivel de intervención dentro de lo que tiene que ver las organizaciones sindicales. Y para nosotros eso es violatorio a los artículos de los convenios internacionales de la OIT, y también afecta todo lo que tiene que ver el tema de la libertad sindical. Pero, a ver, usted dijo recién que uno de los objetivos, o que quizás lo que se está buscando con el proyecto, es ese registro de los dirigentes
que ese es uno de los, ¿cómo decirlo?, uno de los motivos que está detrás de este proyecto. Hay una especie de, ¿cómo llamarlo?, persecución en curso, o que se busca una especie de persecución. Lo que pasa es que uno no puede mirar este proyecto aislado. Yo sinceramente pienso que es un proyecto muy inteligente, pero que está encadenado con la filosofía y la ideología que tiene este gobierno. Si usted no se olvide que ya desde hace algún tiempo y en el arranque mismo de este gobierno existe un ataque permanente, un día sí y otro también, contra las organizaciones sindicales, ¿verdad? Y eso se desprende de las propias declaraciones que han hecho, como dijéramos hace un momento, varios dirigentes políticos, representantes nacionales, senadores de la República, en fin. Entonces, lo que nosotros vemos es que ahí hay algunas cosas que están vinculadas a la ley de urgente consideración, donde se ponen allí 3 artículos que se nos da garganta abajo, por llamarlo de alguna manera, una iniciativa que a nuestro entender también está por fuera de lo que era la legalidad, o mejor dicho, la constitucionalidad. Hay, digamos, un año y medio han pasado algunos legisladores del gobierno haciendo campaña con el tema de las horas sindicales y cuestionando de las horas sindicales de los docentes. Hasta se conformaron comisiones investigadoras dentro del Parlamento para investigar lo que había pasado en el gobierno anterior dentro de la ANEP, ¿no? Es decir, y allí existe, digamos, permanentemente un cuestionamiento y un desprestigio hacia los dirigentes sindicales. Yo no puedo tratar este proyecto como algo aislado de estas cosas que han venido sucediendo, ¿verdad? Nosotros hablamos, sí, con el PCNT, sí hablamos con los empresarios, sí hablamos con el Ministerio de Trabajo, y entendíamos de que no era conveniente votar ese proyecto de ley, porque a su vez también el artículo 57, que tú bien lo leías, habla específicamente de los trabajadores, ¿no? Pero no habla de los empresarios. Los empresarios no tienen ningún tipo de sanción. ¿Cuáles son las sanciones que le están proponiendo a los empresarios o a los empleadores, como le llaman? Entonces, ¿para qué nos armás un proyecto de ley en donde le pones como titular personalidad jurídica para los trabajadores y los empleadores? Desde el oficialismo ayer en el debate se recordó que estas no son las primeras ideas en esta materia, que hubo proyectos de ley similares presentados en los gobiernos de Frente Amplio. Tanto en el de Mujica como en el de Tabaré Vázquez, porque además de por medio está una reclamación que hace la Organización Internacional de Trabajo Uruguay. Sí, ellos lo dijeron. Y a su vez también dijeron y mostraron la hilacha. Hubieron algunos legisladores del oficialismo que fueron sumamente claros en su planteo y sus ganas y su interés de poder intervenir en los sindicatos. Bueno, pero a donde voy es a que ya hubo proyectos de gobierno frente amplistas. Entonces, efectivamente, no ¿este es peor para ustedes que aquellos? Que no se aprobaron, que no se llegó, digamos, a la discusión a nivel del Parlamento. Lo que usted dice es que, por ejemplo, usted mismo, cuando era legislador en esos periodos, ¿discrepaba con los proyectos enviados por el gobierno? ¿Cómo no? Hemos discrepado varias veces con los proyectos que hemos que ha enviado el gobierno, y tenemos más que elementos de prueba para afirmar esto que estamos diciendo. Pero sin irnos del tema en particular, realmente, digamos, este proyecto de ley que presenta el Poder Ejecutivo y que se aprobó ayer por mayorías en diputados, es un proyecto que desde nuestra óptica interviene directamente todo el tema de los sindicatos y, como decíamos hace un momento, también le pone determinadas condiciones. Le manejo dos argumentos más que justamente esgrimió en sala el oficialismo. El gobierno lo único que pretende es un fortalecimiento de las relaciones laborales, y para eso se requiere un fortalecimiento de los sindicatos y el movimiento sindical. Esta ley de personería jurídica se orienta en este sentido, dijo, por ejemplo, el diputado Rodrigo Goñi, que fue uno de los que intervino en el debate. Sí. A ver, digamos, esas pueden ser las opiniones que puedan tener, digamos, los legisladores del oficialismo, pero, digamos, de lo que tenga que ver toda la línea discursiva, de las cosas que se plantearon el día de ayer, en el debate, en el intercambio, es evidente, digamos, que existe el interés de poder intervenir dentro de las organizaciones sindicales. Pasa por ahí.
el tema. Y nosotros lo que pensamos en realidad es que cada una de las organizaciones son libres de poder llevar adelante las políticas que entiendan desde el punto de vista sindical. Por ejemplo, en una negociación en consejos de salarios, cuando hay que resolver la posibilidad de que una empresa se descuelgue de un convenio, ¿no? Lo señalaba más temprano el ministro Pablo Mieres. Para habilitar efectivamente esa posibilidad, el sindicato seguramente va a requerir información de la empresa, de por qué le está pasando, qué inconvenientes tiene. Eso, la entrega de información, es algo delicado y seguramente va a realizarse si quien está recibiendo la información asume responsabilidad. Para eso tiene que tener personería jurídica. A ver, Emiliano, si yo le estoy diciendo que el 90% de los sindicatos en el país tiene ya personería jurídica, ¿cuál es el problema para que puedan recibir la información? ¿Cuál es el problema para que descuenten la cuota sindical por planilla? No existe ningún tipo de problema. Lo que se está tratando de buscar o de poner encima de la mesa a través de un relato que está haciendo el gobierno es poner problemas donde no existen los problemas. ¿Sí? ¿Cuál es el tema de la cuota sindical? ¿Viene desde qué año? Desde el año 2006. ¿Cuáles han sido los problemas que se han tenido con la cuota sindical? ¿Cuáles han sido los reclamos que han hecho los trabajadores en relación al tema de la cuota sindical? No existe ese problema. El problema es que desde afuera del movimiento sindical se quiere poner encima de la mesa un problema que no está, ¿verdad? Y que van en línea de cuestionamiento, que van en línea del desprestigio de las organizaciones sindicales. Y al gobierno lo que le duele es que el movimiento sindical ha jugado un rol muy importante, porque de los movimientos sociales fue el primero que le hizo un caceroleo a este gobierno. Le hizo paros a nivel nacional a este gobierno y a los gobiernos anteriores, ¿no? También es cierto. Pero ese nivel de independencia que han tenido los sindicatos y todo lo que tenga que ver el PCNT, para el gobierno, como uno lo visualiza, en realidad ellos lo ven como una piedra en el zapato. La última pregunta tiene que ver con lo que justamente se ha dicho desde el movimiento sindical. Cuando se discutió el proyecto en el Consejo Superior Tripartito, Ministerio de Trabajo, PIT-CNT, Cámaras Empresariales, el PIT-CNT a grandes rasgos estuvo de acuerdo. Hay declaraciones de Marcelo Abdala en comisión, en la Cámara de Representantes en ese sentido. La objeción está puesta en todo caso en el artículo 7. Y ayer, por ejemplo, hubo declaraciones de José Luis López, uno de los máximos dirigentes del PIT-CNT hoy, que dijo que este proyecto es el menos nocivo en comparación con los que habían presentado otros legisladores del oficialismo. Por eso, y en virtud de la mayoría parlamentaria que el oficialismo tiene, preferimos que salga dijo López. Esa es la opinión que puede tener López, que pueden tener los compañeros del PCNT. Es una opinión, obviamente, que es respetable. Ahora, yo no me rijo por esos parámetros. Yo me rijo por los parámetros de mi fuerza política, y nosotros entendemos y tenemos la obligación de hacer una mirada bien general de cuál es la situación que tenemos en relación a este proyecto de ley. Y cuando nosotros planteamos esa afirmación de que acá lo que se pretende es intervenir los sindicatos, nosotros tuvimos oportunidad de hablar con Marcelo Abdala, de recibir a una delegación del PCNT en la comisión, tuvimos con los integrantes de la comisión del Frente Amplio en la sede del PCNT para poder tener un intercambio con ellos en relación a este tema, y lo que dice el ministro, que también lo dijo en la comisión, y sobre todo el subsecretario, en realidad no hubo una construcción de un proyecto de diálogo entre todas las partes. Acá en realidad lo que hubo fue una iniciativa que tuvo el Poder Ejecutivo y que después le preguntó a esos ámbitos, como en el caso del PCNT y en el caso de los empresarios, a ver, muchachos, ¿ustedes qué piensan en relación a esto? ¿No? Pero el proyecto en realidad ya estaba armado. Esa es la información que yo tengo, y es parte también del análisis que uno hace, que cuando se da una discusión desde el vamos, se construye algo en conjunto, es una cosa, y otra cosa es cuando yo armo un proyecto y después lo alcanzo y digo a ver qué piensan ustedes, muchachos.
Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, digamos, en el marco, digamos, de este proyecto de ley que se votó en el día de ayer y en las propias intervenciones, para mí esto es bien importante porque todas las denuncias que nosotros hicimos en relación a lo que nos parece este proyecto de ley fueron reafirmadas justamente por los legisladores del oficialismo, hasta tal punto que Cabildo Abierto presentó esta propuesta de eliminar el descuento de la cuota sindical, ¿verdad? Y otra moción más que ahora no recuerdo bien, pero las dos también iban en el mismo sentido, las de las elecciones, ¿verdad? Las elecciones obligatorias dentro de los sindicatos. Eso también tiene que ir dentro de los estatutos. Eso también eran nuevos condicionamientos para poder acceder, digamos, a la personería jurídica de los sindicatos, en donde el Ministerio de Trabajo, porque hay que leer un poco la letra chica, ¿verdad? Y las cosas que están allí plasmadas en ese proyecto. ¿Con qué criterio? ¿Cuál va a ser el criterio que va a tener el Ministerio de Trabajo para revisar los estatutos de los sindicatos que se presenten? ¿No? Es decir, ¿cuál va a ser el sesgo que le va a dar? No solo de este Ministerio de Trabajo, sino de los futuros, ¿no? Porque vos estás obligando a través de ley que esto quede en el tiempo y que reglamente todo esto para adelante, cuando en realidad nosotros visualizamos que ahí no tenemos un problema. Acá los sindicatos ya vienen funcionando desde hace mucho tiempo, y la personería gremial es algo que existe en nuestro país, ¿no? Teniendo en cuenta toda esta argumentación, diputado, ¿usted qué avisora para el trámite en la Cámara de Senadores? ¿Va a terminar saliendo este proyecto solo con votos del oficialismo entonces, cuando culmine el trámite parlamentario? En principio yo le diría, digamos, de que ellos tienen grandes dificultades entre ellos. La postura del Frente Amplio ayer fue muy clara. El Frente Amplio estuvo, sí, intercambiando, porque obviamente ustedes podrán entender, digamos, que es un proyecto que ingresó el viernes, y que ayer martes se resolvió, digamos, en el plenario. Existieron varios cuartos intermedios, intercambiamos entre nosotros. Ahora, unánimemente, la opinión de todos los compañeros del Frente Amplio fue contraria a este proyecto, ¿verdad? Y esa fue la postura que adoptó, digamos, la bancada de diputados del Frente Amplio. Me consta, porque así lo informó el coordinador de nuestra bancada, que se habló también con el presidente interino del Frente, el coordinador, con Ricardo Ehrlich, y con demás compañeros que también están vinculados al Senado de la República, que son senadores, y que la opinión que tienen estos compañeros es contraria al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo. Bueno, pero será parte, digamos, de la discusión y el intercambio. Nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad. Creo que hicimos un aporte muy bueno de desenmascarar algunas cosas que nosotros visualizamos que van a suceder con este proyecto de ley, que aparentemente lo único que estaría requiriendo sería el tema de la personalidad jurídica, pero hay un montón de cosas que no se están diciendo, que están en la letra chica de esto, y en el espíritu y en esa filosofía que tiene este gobierno de retroceder en cuanto a los derechos de los trabajadores. Volveremos sobre el tema entonces a partir de estas objeciones. Diputado Felipe Carballo, le agradezco también a usted la participación esta mañana. Bueno, muchísimas gracias, a las órdenes.